Bienvenidos a Imprimar, fábrica de máquinas para serigrafía. En esta ocasión les vamos a mostrar la regulación y puesta a punto de la máquina S5040 bolsero y textil. Para imprimir todo tipo de bolsas de papel craft, de glicerina, remeras, prendas. Bien, ¿qué hacemos al primer momento que la máquina llega a la empresa? Es nivelar las patas para que la máquina apoye firme. Como siguiente, enchufamos la máquina, siempre colocar la tercera pata, que es la puesta a tierra. Bien, la máquina es fundamental que apenas la van a prender, coloquen, enfocar por favor, la velocidad al mínimo, ¿ves? Velocidad, y esta tecla selectora en pedal, fundamental, y luego prendemos de acá la máquina. Bien, ¿qué significa pedal? Que cuando apretamos el pedal anda y si no, no. Entonces con esto podemos regular la máquina. La siguiente que haremos es regular al mínimo, desde acá regulamos al mínimo lo que sería el recorrido. ¿Ves? Se regula bien al mínimo. ¿Ves? Ahí está. O sea, entre el centro y esto, lo más corto posible. Primero que nada. Entonces, vemos cómo anda la máquina. ¿Ves? Apretamos el pedal, que la máquina está al mínimo. ¿Ves? Ahí está andando. Y vemos el recorrido ya que tiene. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocarle el sablón en la máquina. ¿Cómo hacemos esto? Bien. Estamos acá, ponemos la máquina arriba, siempre en modo pedal, con la velocidad al mínimo. Entonces colocamos el sablón. Primero le hacemos hacer tope acá adelante, en el portamarco. ¿Ves? Hacemos hacer tope ahí. Siempre el codo conviene que apoye acá en la mesa y de ahí agarramos el marco. Desajustamos el portamarco, es regulable para los diferentes tamaños de marco. Entonces regulamos ahí y regulamos del otro lado. Así. Ahí está. ¿Ves? Siempre los portamarcos hay que regularlos y dejarlos flojos, que tengan este juego. ¿Para qué? Para micro registrar. Entonces lo centramos a la vista, bajamos la máquina. Y lo primero que hacemos es registrar. Entonces venimos así y ponemos a punto el registro. Una vez que registramos, apretamos los portamarcos, el otro portamarco, son 3. Y ya queda ajustado. Una vez que se registró el registro grueso, procedemos a hacer el registro fino. Tiene registro fino acá, registro acá y transversal, o sea que la mesa mueve así. Entonces estos micro registros se usan para hacer registros bien finos. Bien, el micro registro, cuando uno pasamos de un sablón a otro y tenemos que volver a registrar, siempre hay que volverlo a hacer y volverlo a sentar. ¿Cómo hacemos esto? Que la distancia de la mesa sea pareja acá adelante a la vista y acá atrás, pasa por acá, por favor, ¿ves? Que tenga siempre acá esto centrado. Entonces ahí se vuelve a cero, de un color a otro, para que no llegue al tope y cruzar tanto la mesa. Bien, una vez que registramos, colocamos la máquina, vemos cómo anda el cabezal en la máquina. ¿Ves? Pasa, mira. ¿Ves? Acá está la impresión, ¿ves? No llega a ser toda la impresión, está chico el recorrido. Entonces lo que vamos a hacer ahora es regular el recorrido. ¿Cómo hacemos esto? Siempre la máquina en posición de reposo, de acá, se agarra. ¿Cuál es la posición de reposo? Para saber, acá tiene ciclo a ciclo la máquina, ¿ves? Entonces, cuando la ponemos en ciclo a ciclo, ¿ves? Le damos el ciclo a ciclo, la máquina va a parar sola. ¿Ves? Paró sola. Entonces hace una vez que vemos que el cabezal no choca ni adelante ni atrás. Entonces cuando para sola, la volvemos a poner en pedal
y vemos cuál es la posición de reposo. Esta posición de reposo, ¿por qué? Porque tiene el mecanismo libre, entonces lo vamos a poder correr. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a darle mayor recorrido, así nos imprime todo el marco. ¿De dónde le damos mayor recorrido? Desde la guitarra, que es esta pieza que está acá, le decimos guitarra. Entonces, con esto le damos mayor recorrido y ajustamos. Desde acá posicionamos. Ahora vamos a ver cómo hace la máquina en modo pedal. La hacemos andar. Velocidad mínima. ¿Ves? ¿Qué pasó acá? La máquina no llegó la guitarra al máximo. La guitarra al máximo estaría acá mirando bien al frente. Le falta un poco para llegar al máximo, pero acá adelante, como podemos observar, ya está por hacer tope. Entonces, ¿qué pasa? Hay que desajustar el posicionador. Desajustamos de acá, entonces cabezal este quede libre con respecto a este. Le damos hasta que la guitarra quede bien a 90 grados, bien para el frente de la máquina, que es el máximo recorrido. Y ahí lo posicionamos, lo movemos para que llegue al máximo y ajustamos. Entonces ya vemos acá que no va a chocar nunca. Ahora vamos a hacer un ciclo entero para ver atrás a dónde llega. ¿Ves? Ahí la máquina llegó al máximo atrás. ¿Ves? La guitarra llegó al máximo atrás. Acá no toca, no choca. Entonces no hay que tocar nada. Me quedó posicionada de la primera movida. Entonces ahí ya tenemos que la máquina imprime de punta a punta en el marco. ¿Ves? Hacemos todo el ciclo completo sin que choque ni atrás ni adelante. Vamos a suponer ahora, como para ver opciones, que nosotros queremos hacer que la máquina imprime solamente en el dibujo que tiene acá. Queremos que imprime de acá a acá. Entonces le vamos a cortar el recorrido, siempre como dijimos anteriormente, en posición de reposo. Entonces le doy el ciclo y se para solo. Esa es la posición de reposo. Entonces vamos a achicarle el recorrido ahora. Entonces, esta es rosca izquierda. Le achicamos el recorrido un poco, lo achicamos ahí. Entonces ajustamos y vemos, ponemos la máquina en pedal y le damos el ciclo. Y vemos el ciclo que hace la máquina. ¿Ves? Al máximo acá de recorrido la máquina llegó acá adelante. Entonces, para que ustedes vean, yo le hago, lo que vamos a hacer es desajustar corro para que la máquina llegue al máximo adelante, ajusto y vemos atrás hasta dónde llega. Pongo en un ciclo y ve, ahí está, ahí llegó. Ahí va a ser el recorrido entero. ¿Por qué? El portaespátula, como puedes ver, que llega a cubrir lleva a cubrir toda la zona del área de impresión y para. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí logramos hacer que el recorrido sea sobre el área de impresión. Entonces ahí tenemos regulada la máquina para este área de impresión. Entonces repasemos. Con la guitarra regulamos recorrido y con posición. Si queremos más atrás, más adelante. Eso es lo que regulamos con Bien, para que ustedes vean nomás, vamos a regular. Ahora está trabajando adelante la máquina. Vamos a hacer que con el mismo área de impresión que se regula con esto, pero lo queremos posicionar más atrás. Entonces, ¿cómo hacemos? Ponemos modo pedal, le damos el máximo recorrido con la guitarra, con el posicionador lo tiramos bien atrás. Siempre el posicionador nunca tiene que, ¿ves? Tiene esto. Baja, entonces siempre la perilla tiene que quedar por debajo de esto. Entonces ahí ajustamos. Entonces, ¿qué vamos a lograr ahora? Va a ser recorrido atrás. El mismo área de impresión, pero posicionado más atrás. ¿Ves? Ahí llegó al máximo. ¿Ves? Ahora como quedó el espacio adelante, entonces va a imprimir acá atrás. Entonces tenemos todas las regulaciones. Bien. Yo ahora quiero que vamos a pasarlo de nuevo, que imprima la posicionadora adelante. Que es donde tengo el área de impresión. Ahí está. Estamos el posicionador y ahora vamos a ver cómo posicionamos adelante. ¿Ves?
Ahí ya está haciendo el ciclo completo solo. Bien, entonces, una vez que regulamos, micro registramos, regulamos el recorrido, la posición, el siguiente paso es colocar el portamanigueta. El portamaniguetas tiene un centrador. Entonces el centrador cumple la función solamente de centrar la máquina. El portamarco, el portamanigueta tiene en este cuadrado un orificio abajo. Entonces ese orificio lo hacemos encajar y colocamos la prensa para el portamaniguetas. De un lado, del otro. Ahí está. Ajustamos con la mano, no nada de pinza, esto ajusta solo con la mano. Bien, acá tenemos, esto vamos a regular ahora la inclinación. La goma que se entrega a la máquina usualmente es con punta, pueden usarse cuadradas también. Con punta tiene una inclinación de 15 grados y en cambio con goma cuadrada se necesita una inclinación de 35-45 grados que se gradúa desde acá. Este tornillo se desajusta y este cuadradito va a girar. Entonces ahí uno puede variar la inclinación del portamanigueta. Bien, una vez que uno coloca el portamanigueta pasamos a regular lo que es la presión. La presión se regula desde este tornillo, que regula igual que el freno de una bicicleta. Si nosotros desajustamos la contratuerca y le damos hacia adentro para que el tornillo se enrosque, le estamos sacando presión. Si regulamos hacia afuera, le estamos incorporando presión. Bien, entonces lo primero que hacemos es poner la máquina en pedal nuevamente, colocarle tinta a la máquina y darle la primer partida. Ahí tiene presión la máquina. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos dando, le sacamos, la primera puesta a punto de la presión se hace. Le sacamos presión, colocamos la tinta y le damos un ciclo de pasada. Y vemos que la máquina a lo mejor no imprime, o imprime en algunas partes. Si imprime en algunas partes es porque el cabezal es flotante, para que se adapte a los distintos marcos que suelen venir con a veces revirado para un lado, revirado para el otro, por la tensión de la tela. Siempre es importante que las telas vengan bien tensadas y no que estén bolseadas. Que los marcos sean de material como caño de hierro, aluminio y no de madera. Si la tensión no es la adecuada, es probable que tengamos problemas en la impresión porque no va a quedar con fuera de contacto, que es la distancia entre la tela y la mesa. Bien, salvando eso, estamos regulando la presión. Entonces dijimos, le sacamos presión, tornillo enroscándolo hacia adentro, o sea, va hacia allá. Al cabezal ser flotante, en algunas áreas va a imprimir, en otras no, o directamente puede no imprimir. Entonces ponemos un diario, cosa que no arruine una remera o una bolsa, se coloca el diario y se da un ciclo de impresión. Entonces vemos dónde empieza a imprimir o imprimir. Le vamos dando de a cuartito de vuelta para el otro lado ahora, dándole presión para ver cómo va influyendo la presión y va empezando a imprimir en todas las zonas. Hasta que se imprima todo entero sin ningún tipo de diferencia entre un lado y otro. Entonces ahí quiere decir que le dimos la presión justa y adecuada. ¿Por qué? Para no excederse de presión. Cuando nos excedemos de presión ya empiezan los trabajos a hacerse, se expande la tinta y quedan trabajos feos. Bien, entonces ahí ya aprendimos a regular la presión justa de la máquina. Una vez que tenemos regulada la presión, lo último que se hace es colocar el barretinta. El barretinta es lo último que se coloca. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la virolita esta, la desajustamos esta otra. Acá tiene, ¿ve? Le hacemos para abajo y colocamos. Soltamos ahí arriba, ponemos el dedo acá y por propio peso
regulamos el barre tinta. Usualmente, para las tintas convencionales y trabajos usuales, la presión se regula del portaespátula por propio peso. Si le queremos dar más presión por algún tipo de tinta en especial o trabajo, directamente tiene la perillita acá, con la cual se le da mayor o menor presión al portaespátula. Pero también lo podemos hacer directamente, así como subimos y bajamos esto, bajamos un poquito, desajustamos una tuerca, desajustamos la otra, ¿ve? Y ahí tiene juego, ¿eh? Entonces lo subimos un poquito, ¿ve? Apretamos y ahí se ve como la tela, ¿ve? Le hace presión el portaespátula sobre la tela y ahí le dimos más presión. Usualmente, directamente, como dijimos anteriormente, se desajustan los dos y por propio peso se ajusta y le tiene que andar. Ahí está. Ahí ya está la máquina lista y puesta a punto para imprimir. Entonces directamente la tinta se coloca acá. Siempre que colocamos la tinta, mucho cuidado con las barras. Siempre que se vuelca tinta en las barras, limpiarla. Si no nos damos cuenta y le dimos una pasada, agarrar el mismo solvente que se usa para la limpieza de los yablones, puede ser aguarrás, puede ser tiner, le colocamos un poquito sobre la barra, le damos un ciclo de impresión y así sucesivamente hasta que se va limpiando la barra. Un detalle importante. ¿Por qué? Porque si no va a trabajar forzado el mecanismo, sin necesidad. Entonces siempre la barra, cuidarla y mantenerla limpia. Bien, entonces la máquina en esta instancia ya queda lista para la impresión. Una vez que está lista para la impresión, pasamos a colocar la bolsa. La bolsa va en esta mesa, ¿eh? La mesa se ensoca la bolsa y para registrar siempre con los dedos sobre una esquina y se le da el ciclo de impresión. Ahora sí regulamos la velocidad que deseamos según el trabajo. ¿Ves? La máquina paró, se retira la bolsa, se puede imprimir del otro lado, se coloca y se le da el otro ciclo de impresión. La máquina ya está lista para imprimir. Otra regulación que tiene la máquina es justamente los tamaños de la mesa. Nosotros de fábrica, la máquina se entrega con esta mesa. ¿La mesa qué es? Un fibrofácil MDF estándar que se consigue en cualquier maderera de 18 milímetros de espesor, el cual abajo vienen estas omegas para justamente, ¿ves? Como están colocadas acá, tienen acá dos tornillos y acá otros dos con los cuales se ajustan. Entonces esta mesa se puede desplazar para poder también regular el microregistro. Entonces vos con la mesa primero la regulás en función del marco. Y el tamaño de la mesa va en función de la bolsa. Como cada fabricante de bolsa tiene una medida diferente, directamente decidimos hacer de madera fibrofácil que se consigue en cualquier parte y le entregamos con la máquina aparte estas omegas donde hay que abulonarlas. Entonces ya para cada tamaño de bolsa tiene una mesa diferente. O bolsa o remera y la va adaptando la madera en función del material que va a imprimir. La máquina también sirve para imprimir, por ejemplo, cajas de pizza. Siempre que se quiera levantar, si vamos a suponer una bolsa de friselina o una bolsa de papel y la impresión se puede llegar a quedar pegada a la bolsa en el yablón, se le colocan unos piquitos de adhesivo múltiple que se llama sobre la tabla de madera. En el caso de la prenda también se van adhesivos múltiples. Eso lo evalúa cada serigrafista. Bien, después la máquina no tiene muchas más cosas. Lo que vamos a mostrar ahora es que cómo regular la presión independientemente de cada lado. Como bien dijimos, esto es flotante, ¿ves? Siempre tiende a moverse así, acomodándose a los distintos marcos.
porque a veces vienen revirados un poco para allá, un poco para acá. Entonces por eso la presión también es independiente. Esto suele tocarse muy poco, pero siempre está la opción en que se pueda regular de un lado y del otro. ¿Cómo se hace? Se afloja la perilla y una vez que se afloja la perilla, un poquito nomás, se afloja apenas. Si la tuerca le damos para abajo, o sea, para este lado, de este lado le estamos sacando presión. Cuando la máquina baje e imprima, va a tener menos presión de este lado. Y si hacemos contrario, subimos, esto va así, que la tuerca sube, hace contrario, hace que de este lado tenga más presión cuando baje. Entonces esta es una regulación más que tiene la máquina. La presión general siempre se da de acá atrás, desde este tornillo, como explicamos anteriormente, pero también existe la presión individual. Entonces para un lado, para el otro. Ahora, si la tenemos que usar esta regulación, cuando sacamos el chablón que puede llegar a estar un poco torcido, esto hay que volverlo a cero con el siguiente chablón. Bueno, cerramos ahí esta parte de la regulación independiente de presión. Saludos. Se pone una jeringuita y se le va echando las gotitas de aceite una vez por semana, depende del uso, hay gente que le echa una vez por mes. También tiene acá, ve cómo se ve, este ejecito. Este eje tiene acá un buje, tiene otro buje allá atrás y tiene otro eje acá que tiene, son 4 bujecitos en total. Ahí también se lubrica la máquina. Después otra de las cosas que también a veces puede pasar, así como la correa cada mucho tiempo, es el cable este de acero. El cable de acero, ¿cómo se cambia? El cable de acero es importante comprar el que es hebras gruesas, que no sea tan flexible, porque si no esto va a quedar muy caído. Entonces hay que buscar que los cables de acero sean de hebras gruesas, de 3 milímetros de diámetro. ¿Cómo se cambia el cable? Bueno, se van a desajustar este prisionero, desde acá se va a sacar, ¿ve? Se toca acá. Este es el forro tiene siempre terminales. Es importante, los terminales está, ¿ve? Esa chapita que está ahí, es un terminal y el otro terminal lo tiene acá. Es importante que estén los terminales. ¿Para qué? Los terminales cumplen la función de que el forro del cable de acero no se estrangule y así el mecanismo no funcione correctamente. Entonces es importante eso. Bien, una vez que tenemos el cable, se coloca desde acá hacia allá y se pone con el forro. El forro siempre hay que lubricarlo por única vez cuando cambiamos el cable. Se lubrica el forro y se pasa por este mecanismo que es la prensa, el prensa cable de acero. Se coloca, el tornillo de presión se coloca en el medio y que este oscile, el bracito este, ve acá está la leva, siempre en posición de reposo. Acá está el rodamiento y la leva, siempre que oscile, que tenga unos 5 milímetros de juego. Entonces una vez que tiene esos 5 milímetros de juego, ahí se procede a ajustar el cable de acero y eso es todo. Y después se procede, como dijimos anteriormente, a colocar la presión y la puesta a punto otra vez de la presión de la máquina. Bien, con esto vamos cerrando. Es muy sencillo, yo se lo expliqué muy detalladamente, pero esto es todo lo que tiene la máquina. Y ya está lista para imprimir. Así que ante cualquier consulta, tanto técnica como comercial, no duden en consultar. Imprimar. Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo grabar 2 dibujos distintos en el momento que el dibujo sea chico y el chablón sea grande. Entonces, para aprovechar el grabado, el chablón, todo, lo que hace mucho es hacer un grabado en la zona de adelante y otra atrás, cosa que regulan toda la máquina que imprime en esta zona y después se da vuelta el chablón y se imprime el otro dibujo. ¿Qué pasa? Podemos hacer, para que la tinta no vaya tan atrás y la máquina no haga todo el recorrido, porque a veces son dibujos que son chicos, se hace este tobogán de cartón. Un simple tobogán. ¿Para qué sirve esto? Para que la tinta, si la máquina trabaja muy adelante, no se vaya hacia atrás. Un simple cartón, ¿ves? Recortado.
y hace tope contra el yablón. Acá se le coloca todo cinta tipo de enmascarar, cinta tipo scotch, ancha, entonces todo a lo largo así del cartón. ¿Cómo se estipula el largo? Fíjense que la máquina en el ciclo a ciclo para acá atrás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponemos, como dijimos anteriormente, la máquina en pedal y hacemos que la guitarra vaya al máximo del recorrido que da atrás. Entonces, ¿ve? Ahí fue la guitarra y quedó toda completamente atrás. Entonces, esa va a ser nuestra distancia entre la goma y el cartón. Entonces, la vamos a hacer justita, sin que toque. Entonces ahí, esa es la distancia que tenemos que calcular. Entonces ahí va justo. Entonces ahí se pega y listo. Entonces siempre va a quedar la tinta, va a ser siempre tope contra eso y siempre va a ser recogida. Por eso la máquina tiene que parar acá, en esta posición. Cuando llega acá, que es el máximo, recoge la tinta y hace el ciclo. Siempre los dibujos deben estar centrados. ¿Por qué? Porque la máquina trabaja, ¿ve? Esto oscila para que se acomode siempre. Entonces, ¿qué pasa? Los dibujos siempre tienen que quedar en el centro del yablón. Bueno, esta es la conclusión por ahora. Bien, ¿cómo dimensionar el marco en la máquina? Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿ve? Acá se puede observar esta medida, el marco. Este marco es el máximo que entra en la máquina, que tiene acá dice, ¿ve? Medida máximo exterior de 750 hacia lo ancho por 670 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? La zona naranja, ve acá dice, la zona naranja es el área de impresión. El área de impresión tiene 50 por 40 en este caso. O sea, son 500 milímetros por 400. Entonces, ¿qué pasa? En este ancho, la goma, que es la parte azul, siempre, ¿ve? Tiene que sobresalir del área de impresión 2,5 centímetros, ¿ve? Para un lado y para el otro. ¿Por qué? Porque la goma en la orilla siempre tiende a flexar. Entonces con eso se logra una buena calidad de imagen en el área de impresión. Y después acá tiene, ve que dice 75 milímetros entre el marco, el caño y la goma, el portamanigueta. Entonces esos 75 milímetros nos dan una flexión en la tela tal que es la ideal para que la zona del área de impresión también salga una buena calidad de imagen. Bien, después tenemos, siempre se pone, acá, ¿ve? El grabado conviene hacerlo a partir de los 90 milímetros, o sea, del marco hacia atrás, 90 milímetros, que es lo mínimo que requiere la máquina. Después se le puede dar 10, 11, lo que ustedes quieran. Y atrás consume 120 milímetros. ¿Ve? ¿Qué es? Es lo que consume el portamanigueta y la espátula. Entonces, siempre hay que dejar las medidas esta, la de 90 milímetros, 120 milímetros, y en los costados darle esas medidas de tolerancia a la goma y un buen retinte del yablón, cosa que pueda la zona del área de impresión trabaje todo con sus tolerancias. Y de ahí, este es el marco máximo que entra en la máquina, y de ahí se puede achicar hasta el marco más chico, que las medidas de marco más chico exterior son de 500 milímetros por 400. Entonces se hace todo proporcional, estas medidas que hablamos recién, se deja el marco más chico, pero todas estas medidas se dejan todas iguales, se respetan. Entonces con esto concluimos un poco cómo calcular el yablón. Bien, vamos a mostrar cómo cambiar la goma del portamanigueta. Necesitamos una llave de 3/8 y un destornillador con punta fina. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez traída la anterior, dejamos todas las tuerquitas semiflojas, para que asiente la goma. Tiene que estar el portamanigueta, el aluminio todo bien limpio adentro, libre de tinta, de todo. Cosa que en el fondo, en el asiento acá atrás, en la espalda de la goma, toque bien todo uniforme, así, ¿ves? Atrás. Eso es fundamental. Y después, ¿qué hacemos? Siempre lo centramos y siempre conviene hacerlo apoyar sobre la mesa, bien recto.
Entonces ahí, una vez que está apoyado, observamos todo abajo, que no haya luz, nada, ninguna deformidad. Entonces se empieza a ajustar desde el centro, ¿ves? Se tiene la tuerca con la mano atrás y vamos ajustando. Se ajustan todo un poco. Esto se hace en varios pasos. ¿Por qué? Porque la goma siempre tiende a deformarse. Entonces, para evitar esto, ajustamos un poco el del centro nuevo, ya con la llave. Ajustamos de nuevo este. Y después me voy hacia los costados, ¿no? Un costado y el otro. ¿Ves? Gradual, de a poco. Una vez que ya lo aproximo, le doy un último toque. ¿Ves? Ahí está ahí. Si yo le quisiera dar más, porque es goma. Pero ya se empieza a deformar. Entonces, una apretada justa. ¿Ves? Ahí. Y le doy un poquito más. Y después sigo con la otra. Una vez que está todo terminado, siempre lo vamos observando, que todo abajo quede tocando con la mesa. Fundamental. Porque si no, cuando imprima, y si no quedó bien tocando el filo con la mesa, no nos va a imprimir. Y después otro tema importante es que la goma siempre a través del tiempo, aunque se use poco, se va como resecando, poniendo dura. Esto hace que uno le tenga que dar mayor presión de la cuenta para que imprima, entonces la impresión empieza a ser poco nítida. La goma, llegado el caso de un año y medio, un promedio, hay que siempre revisarla muy bien y que tenga siempre flexibilidad, porque si no, al perder esto, hay que darle presión de más a veces y la goma misma se empieza a deformar por los solventes o por el propio tiempo que se reseca. Bueno, con esto concluimos el tema de la colocación de la goma en la manigueta. Bien, algunos preguntan siempre ¿cuándo adquirir otra máquina? Cuando uno ve que tiene trabajo y la máquina está todo el día trabajando y llega al máximo de horas que el comercio está abierto y sigue imprimiendo y uno se abarrota de trabajo, ahí ya es momento de poner otra máquina, se pone en paralela. A veces para hacer el primer color se pone un secador acá entre medio de las dos máquinas, entonces hace la producción y cuando llega la tinta a secarse va a la otra máquina o algunos hacen con tinta UV, todo depende de lo que imprima. Pero ese es el punto justo en que uno tiene que, dice, bueno, a ver, agrego una, pongo otra. Eso siempre varía en función de la producción y del trabajo que tenga cada uno. Bueno, eso es para redondear.